Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, por la invitación, también a la Fundación Sicomoro por el permitirme estar aquí con todos vosotros esta mañana. Vamos a ver, el tema que me ha sido asignado es el análisis del transhumanismo desde la perspectiva bioética y ampliando todavía la mirada más para ver no solamente qué es lo que plantea el transhumanismo, sino cuáles son los grandes desafíos bioéticos del siglo presente y de los siglos venideros. Tenemos que hacer el ejercicio mental con el transhumanismo de colocarnos de aquí en 5, 8 siglos. Es como si una persona medieval llegara a esta sala y viera esta situación, ¿no? O un Felipe II de repente cruzara la calle y entrar aquí no sabría de qué estábamos hablando. Este es el ejercicio mental que hemos de hacer. Y el análisis que voy a intentar hacer es plantear cuáles son los problemas éticos que plantea tanto el transhumanismo como la ciencia de los próximos siglos. Para ello, he estructurado mi intervención en estas 4 partes. En la primera voy a hacer una breve descripción de lo que es el transhumanismo. Entiendo que algunos de ustedes saben lo que es, quizás otros no. Veo a gente muy joven que quizás se acerca por primera vez al transhumanismo. Creo que es muy importante acotar términos y definir de qué estamos hablando, para comprender bien, además, cuáles son los fines y los medios que utiliza el transhumanismo. ¿Por qué? Porque el análisis que quiero hacer desde el punto de vista ético o bioético, en cuanto a ética aplicada o práctica, es sobre las cuestiones concretas que plantea el transhumanismo. En segundo lugar, haré una breve digresión desde el punto de vista de la antropología filosófica para comprender mejor qué concepto de ser humano tiene el transhumanismo, aunque ya el profesor Valor-Llévenes nos lo ha adelantado, ¿no? En tercer lugar, será el núcleo de mi intervención, en la que me detendré un poco más, cuáles son esos desafíos bioéticos emergentes del siglo XXI. Y, finalmente, unas conclusiones. El transhumanismo, esta definición es del mismo Nick Bostrom, que para quienes de ustedes no lo conozcan, es uno de los grandes teóricos del transhumanismo, quien dirige ahora mismo el Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, que es uno de los núcleos de pensamiento del transhumanismo y, además, un científico, investigador y filósofo que ha desarrollado y ha escrito más sobre transhumanismo. Pueden acceder a su página web, donde la tiene además muy actualizada, va subiendo todo lo que va publicando. La define así él mismo: una corriente cultural, tanto intelectual como científica, que afirma el deber moral de mejorar capacidades físicas cognitivas de la especie humana y aplicar las nuevas tecnologías con una finalidad, esto es importante: eliminar aspectos indeseables como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición de ser mortales. Él la define como corriente cultural, aunque en alguna otra definición, como esta, dice que es un nuevo paradigma sobre el futuro del hombre, es decir, estamos hablando en términos kuhnianos de una nueva visión e interpretación del ser humano y de toda la realidad. Es decir, va mucho más allá, no solamente habla del ser humano, el transhumanismo, que reúne a científicos de distintas áreas, en sentido amplio: ciencia y tecnología, inteligencia artificial, neurología, nanotecnología, investigadores en tecnología punta, etcétera, con esa finalidad que he subrayado en amarillo: alterar, mejorar y alargar la existencia humana. Y tiene esos 3 pilares fundamentales que caracterizan al transhumanismo, que son la superinteligencia, el superbienestar y la superlongevidad, definido por ellos en Humanity Plus, que es como se define ahora la asociación, se denomina ahora la Asociación Transhumanista Mundial. Luego, mejorar la naturaleza humana, alargar la existencia humana en el tiempo e incluso eliminar la mortalidad. Importante distinguir entre lo que los transhumanistas entienden por transhumano y por posthumano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del transhumanismo generalmente lo entendemos como una corriente homogénea, y esto es un error. Dentro del transhumanismo hay autores con muy distintos matices, con mayor y menor radicalidad. Anders Sandberg, por ejemplo, colaborador de Nick Bostrom, es uno de los más radicales, es un experto en inteligencia neurocomputacional. También tiene vídeos en YouTube, pueden verlos, donde habla del trasvase del contenido sináptico a un ordenador para tener una existencia posbiológica. Anders Sandberg es claramente uno de los más radicales y plantea el transhumanismo como un medio para llegar al posthumano. Después hay otros autores, como por ejemplo Julian Savulescu, que
él no se considera transhumanista radical, sino que él solamente habla de mejoramiento de la naturaleza humana, es decir, se quedaría en el transhumano. Y así tantos otros. ¿Qué entienden por transhumano? Un transhumano sería un humano al que hemos aplicado toda la ciencia y la tecnología posible para alargar su existencia, mejorar sus capacidades físicas y cognitivas e incluso llevarle a la posibilidad de no morir. En cambio, por tanto, desde el punto de vista biológico, vamos a decir así, en la sala seguramente habrá biólogos, desde el punto de vista del origen filogenético, el transhumano es humano. Es decir, le llamamos transhumano, pero son cambios, en términos clásicos diríamos cambios accidentales, es decir, no cambia lo que es ese ser, que es un ser nacido de gametos humanos, es un humano mejorado. En cambio, un posthumano sería alguien o algo, y digo esto porque ellos no definen qué entienden por posthumano. Y cuando uno le pone, digamos, con la espalda a la pared a los transhumanistas, nunca dicen qué entienden por posthumano. Podría ser muchas entidades, podría ser un ordenador, por ejemplo, donde hemos realizado ese trasvase del contenido sináptico de nuestra cabeza para tener esa asistencia posbiológica, podría ser un cyborg, es decir, una síntesis entre un ser orgánico biológicamente humano o no, y al mismo tiempo máquina, con parte de inteligencia artificial, una quimera, etc. No especifican ni qué ni quién y que tendría capacidades muy superiores, exceden de forma excepcional al humano actual. Por tanto, no se plantearía la ambigüedad entre el humano y el posthumano. Y de hecho, el objetivo de los transhumanistas radicales, como Nick Bostrom y Anders Sandberg, es el de llegar a este posthumano. Ahora bien, para poder hacer después el análisis bioético es importante saber, esos eran los fines, mejorar, alargar la naturaleza humana, cuáles son los medios que quieren utilizar los transhumanistas. En este elenco de 7, esto está sacado de un artículo de Nick Bostrom, del año, creo, en torno al año 2000, donde habla de 7 medios. En primer lugar, habla del mejoramiento genético. La intervención anterior lo ha explicado fenomenal. El CRISPR-Cas9 sería uno de ellos, la edición genética para mejorarnos genéticamente, para quitar aspectos indeseables de nuestro ser biológico, mejorar, potenciar otros mediante la edición genética, también mediante la eugenesia embrionaria de aquellos que poseen alguna enfermedad, alguna patología, y el alargamiento de telómeros. Por eso se lo he preguntado antes al doctor Peláez, porque los transhumanistas plantean como medios para alargar la existencia el alargamiento de telómeros que ralentizaría el proceso de envejecimiento. De hecho, esto ya se hace, como bien ha dicho, en el CENIO con ratones a los que se les ha ampliado la esperanza de vida. No se hace en humanos, como veremos después, porque ese alargamiento de telómeros conlleva la mayor parte de las veces la producción de tumores. Es como si no lográramos controlar el proceso de división celular tras ese alargamiento de telómeros. Por tanto, es altamente problemático la aplicación en humanos y solamente se está haciendo de momento en animales. Hablan también del mejoramiento psíquico y cognitivo, ampliación de capacidades de memoria mediante microchips y nanotecnología aplicada al cerebro. Mejoramiento moral mediante sustancias químicas. Hay estudios que muestran ya cómo a los ratones, si se les dan determinadas sustancias, se les puede reducir la agresividad. Este mejoramiento moral, que por cierto ha generado una producción digamos, filosófico-científica enorme. Si ustedes buscan Moral Enhancement, verán que hay muchísimos artículos publicados sobre todo en la Escuela de Oxford con esta finalidad, el mejoramiento moral de la persona. Hablan también de mejoramiento afectivo, es decir, de potenciar las capacidades afectivas mediante lo que dice Julian Savulescu, la modulación del amor mediante sustancias, oxitocina, feromonas y otras. La ingesta de estas sustancias nos permitiría reforzar los vínculos afectivos entre personas. Claramente aquí ya podemos intuir la cantidad de problemas que esto puede generar, ¿no? Aparte de la hipermedicalización y las consecuencias que eso puede tener para la salud. En quinto lugar, hablan de la criogenización post-mortem. Esta es una de las intervenciones, medios más radicales que plantean los transhumanistas y que ya están llevando a cabo. Ustedes saben seguramente que hay clínicas de criogenización humana. Se estima que hay en torno a 150 personas criogenizadas, y no solamente seres humanos, sino también hay animales, mascotas, incluso órganos humanos,
incluso se ha planteado la posibilidad de criogenizar alguna cabeza para un hipotético futuro trasplante de cabeza. Esto está siempre, es un escenario, un futurible, todavía no real, pero que está ahí. Les he puesto también entre paréntesis la clínica en Estados Unidos que se realiza este tipo de criogenización post-mortem o también pre-mortem, es decir, introduciendo las sustancias de vitrificación previamente a la muerte del ser humano, lo que produciría la muerte, es decir, es una crioeutanasia. Con la idea, o mejor dicho, con la creencia, al menos a día de hoy, porque todavía no se ha producido, no hay ninguna evidencia científica de que se pueda resucitar a nadie tras la muerte, de que dentro de 100, 200, 3 años podremos hacerlo. Es decir, es gente que está pagando cada año una cantidad determinada para mantenerse criogenizada. En sexto lugar, mediante las máquinas superinteligentes o los cyborgs, que son organismos cibernéticos y a la vez celulares, orgánicos, no necesariamente humanos. Es decir, cuando yo hablo de un cyborg en sentido estricto, creo que el cyborg, el humano, por ejemplo, con un implante coclear no es propiamente un cyborg, es un humano con un implante coclear. Un cyborg sería, desde el punto de vista de su origen filogenético, un ser distinto del humano. Y por último, mediante el trasvase del contenido sináptico cerebral a un soporte no biológico, el llamado uploading, que esto está en la literatura, en la ficción, en la novela e incluso en la ficción audiovisual, Black Mirror, Transcendence, hay películas que ya hablan de esto, ¿no? De este trasvase del contenido sináptico a un ordenador. De nuevo, estamos ante algo que a día de hoy todavía no se puede hacer. El investigador que, al menos de los que conozco, que más ha desarrollado este ámbito es justamente Anders Sandberg, que es un investigador en inteligencia neurocomputacional, que cree que esto se va a poder llegar a hacer a día de hoy, es decir, trasladar, convertir cada pensamiento en un algoritmo que sea posible reproducir en un ordenador, de manera que tengamos una existencia postbiológica. Pues bien, esto es, a modo de resumen, todos los medios que quieren utilizar los transhumanistas. Parte del análisis bioético de la tercera parte se va a basar en estas siete tipos de intervenciones. Una breve digresión desde el punto de vista más filosófico. Yo oscilo como filósofa dedicada después a la bioética. Tengo esa parte, creo que la bioética o reflexión ética aplicada siempre debe estar sustentada en una filosofía, en una fundamentación que dé sentido a eso que estamos diciendo y que de alguna manera justifique esas decisiones que vamos a tomar. Desde el punto de vista filosófico, y en particular de la antropología filosófica o rama de la filosofía que estudia al ser humano, caracterizo el transhumanismo con estas 7 características. Algunas de ellas coinciden con lo que ya ha desarrollado el profesor Valor-Llévenes. En primer lugar, la negación del límite de la vulnerabilidad y la mortalidad humanas. Incluso hay algún autor que ha llegado a hablar de la muerte. Cordeiro, un divulgador transhumanista, también esto me permite decir que dentro del transhumanismo existen autores que hablan con cierta consistencia, cierto rigor, cierto fundamento, y también hay divulgadores. Dentro del transhumanismo hay un poco de todo y hay que saber distinguir también el oro de la paja. Esto es muy importante porque cuando uno se zambulle en el transhumanismo por primera vez, la cantidad de producción, sobre todo en la última década, ha sido brutal y creo que hay que saber discernir. Igual que hay que saber discernir entre lo que es real y posible, lo que se puede hacer a día de hoy, lo posible o verosímil, que se podrá hacer muy probablemente, como se nos ha explicado en la intervención anterior, desde el punto de vista científico, y lo que es ciencia ficción, es decir, cosas que de hecho no hay ninguna evidencia científica de que eso se pueda llegar a hacer, que es más bien una creencia, como por ejemplo, la resucitación tras la criogenización. Al menos a día de hoy, no sé dentro de 100 años qué diremos en el estado actual de la ciencia. Eso lo primero, una negación del límite de la vulnerabilidad, la mortalidad de la corporidad humana. De alguna manera, efectivamente, hay un rechazo de la visión del humanismo clásico, vamos a decir así. Incluso hay autores que hablan del transhumanismo como un gnosticismo. El gnosticismo era una corriente que existió en los primeros siglos de la era cristiana que hablaba de la liberación del cuerpo. Hemos de liberarnos del cuerpo para ir hacia la contemplación mediante la inteligencia de lo que verdaderamente vale. El cuerpo es algo negativo, es una visión claramente heredada después también
primero Platón y después heredada por el gnosticismo y que se ha trasladado a nuestra visión muchas veces de la corporeidad, ¿no? Una antropología, el transhumanismo tiene una antropología materialista mecanicista, es decir, entiende al ser humano como algo que está compuesto por un cuerpo y una mente y oscila, y aquí también depende de los autores, hay autores que son estrictamente materialistas, reduccionistas, y reducen el ser humano a la materia, a genes y a neuronas, y hay otros que van al extremo opuesto, a la mente, ¿no? Reduciendo el ser humano a un funcionalismo, es decir, a sus funciones mentales. Solamente sería ser humano aquel que tiene capaz de pensar y de decidir. Claramente esto plantea muchos problemas. ¿Qué pasa con aquellos seres humanos que tienen grave discapacidad intelectual o que están en coma o que por un tiempo no pueden pensar y decidir? ¿Dejan de serlo? Son cuestiones de índole tanto filosófica como bioética, porque de eso van a depender después acciones que hagamos sobre ellos, ¿no? La naturaleza humana también la entienden como autoconstrucción y autopercepción, es decir, yo soy lo que me siento que soy, y aquí antes en la diapositiva anterior, cuando he hablado de los transhumanistas, en esas tres imágenes son tres personas reales, una de ellas es Neil Harbison, la otra es Moon Rivas y el tercero es Manel de Aguas. Se definen a sí mismos como artistas. El tercero se define a sí mismo como artista cyborg transespecie. Es interesante, es decir, él dice, mi autopercepción no es como humano, aunque yo sea biológicamente como humano, mi autopercepción es como un ser más cercano a los animales de agua, ¿no? Y por tanto, soy como yo me percibo. Dejo de ser lo que soy biológicamente, o es secundario, ¿no? Es relativo, para ser lo que soy desde el punto de vista de mi autopercepción. Vale. Aquí claramente hay una visión de la mejora biopsíquica de la naturaleza humana versus un perfeccionamiento integral de la persona. ¿En qué sentido? Por perfeccionamiento integral de la persona entendemos una persona que intenta llevar al máximo de sus posibilidades todas sus capacidades intelectuales, de bienestar físico, también morales, afectivas y, ¿por qué no?, espirituales, ¿no?, si no tenemos una visión reduccionista del ser humano. Ese perfeccionamiento integral del ser humano, el transhumanista lo reduce a una mejora biopsíquica que supuestamente le llevará a mayor felicidad. Esto es muy interesante y para mí es problemático. El pensar que una mejora biopsíquica en términos físicos y cognitivos me va a llevar a una mejora como persona, incluso a una mayor felicidad, cuando en realidad los hechos me demuestran que hay personas muy imperfectas física o psíquicamente que son muy felices y viceversa, personas muy perfectas que son muy infelices. Es decir, a mí eso al menos me hace intuir que la felicidad del ser humano no estriba solo en su perfección biopsíquica, o al menos me hace dudar de que esa perfección como meta que entienden los transhumanistas me vaya a llevar o conducir a la felicidad. Puedo dudar, es legítimo dudar de que esto vaya a ser así. Y después, por último, claramente estos autores hablan de un inmortalismo terrenal, es decir, quieren perpetuar la existencia indefinidamente, porque claramente al no haber una dimensión no material no habría una inmortalidad, pero es interesante como sí que hay un inmortalismo, es decir, el deseo de perpetuar la existencia indefinidamente. Cabría preguntarse para qué, ¿no? Hay muchas preguntas y respuestas. Yo la primera vez hace más de 10 años que me topé con el transhumanismo, suscitó mucha curiosidad, inquietud, muchas preguntas que a día de hoy todavía no me han contestado. Algunas de ellas se las he planteado, otras no, pero que no encuentro respuesta en los textos transhumanistas. Lo primero, es una teoría basada en la utopía del progreso ilimitado de la ciencia, que ha demostrado numerosas veces que la ciencia no siempre lleva un mayor progreso, sino que puede llevar a la autodestrucción de lo humano, es decir, la variable autodestrucción de lo humano cabe como posibilidad, ¿no? Podemos destruir nuestro planeta y podemos destruirnos a nosotros mismos, somos libres de hacerlo y podríamos hacerlo. ¿Por qué presuponen que sea deseable vivir indefinidamente? Yo recuerdo las primeras veces que escuché a Nick Bostrom en sus seminarios en Oxford. Al final del seminario, como si nos quisiera convencer, decía, ¿quién quiere ser transhumanista? Y todos levantaban la mano. Yo, sinceramente, no me atraía para nada el paradigma transhumanista. Yo quería tener mi existencia tranquila, bien, con cierto bienestar, pero no prorrogarla indefinidamente en aras de no se sabe muy bien qué, ¿no?
Tercero, perfección física y felicidad están directamente correlacionados. Antes yo creo que no, yo creo que la felicidad humana no estriba solo en esa perfección física, ¿no? Yo he conocido a personas muy imperfectas, entre comillas, porque también aquí cabría decir que entendemos por perfecto e imperfecto, que son muy felices, y lo contrario, personas muy perfectas que se suicidan por su infelicidad. Luego, parece, al menos, yo siempre digo que el ser humano tiene un punto de fuga. Algunos lo llamamos enigma, misterio, algo inasible, algo que no es posible comprender y captar completamente con la ciencia, ¿no? ¿Tenemos la obligación moral de mejorar al ser humano y expandir sus capacidades o solo de proporcionarle una vida humana lo mejor posible? ¿Qué significa mejora? ¿Solo algo biológico o algo integral? ¿Quién establece los límites de las mejoras biotecnológicas? ¿Los científicos? ¿Quién los va a establecer? ¿Los científicos? ¿El Estado? ¿Se nos van a ir imponiendo cuáles son los microchips de aquí a 100 años que nos vamos a tener que poner? ¿O vamos a tener que decidirlo libremente? Los transhumanistas, aquí hago un inciso, la mayor parte de ellos, digamos, adhieren a lo que se llama el utilitarismo liberal, es decir, para ellos las decisiones han de ser libres y no dañar a otros. Para ellos la ética debe ser la búsqueda de la máxima utilidad para el máximo número de personas, mediante decisiones libres, ¿no? Luego, para ellos el criterio sería la libertad, pero siempre va a haber, de alguna manera, la ciencia nos va a decir cuáles son los estándares de perfección que hemos de alcanzar. Y mientras convivamos humanos y posthumanos, ¿quién establecerá los derechos? ¿Serán mejores los más perfectos? Esta cuestión, por cierto, se la ha planteado Habermas en su ensayo sobre la naturaleza, siendo muy crítico, tanto él como Michael Sandel, desde una perspectiva distinta, más bioconservadora. Son dos autores que han hecho una crítica al transhumanismo desde distintos ángulos. La crítica de Habermas va más hacia esta preocupación, es decir, el tipo de sociedad que generara el transhumanismo podría ser gravemente desigual y agravar las diferencias y la distinción entre un primer mundo, un tercer mundo, personas mejoradas, no mejoradas, discapacitados, etc. En todo esto, la cuestión social, de igualdad, de justicia, está, después, como veremos, está ahí en el escenario, ¿no? Esta diapositiva también la he puesto, ¿no? ¿Es una filosofía, una ideología, una religión secular? Yo, cada vez que asisto a un foro de transhumanismo, primero, cada vez tengo más clara una convicción, y es que el transhumanismo, al menos los transhumanistas, los más importantes, no son conscientes de la filosofía que hay detrás, y de hecho hay algunos autores que dicen que no es propiamente una filosofía, sino que es más bien un conjunto de ideas con una determinada finalidad, un movimiento, una corriente que tiene una finalidad, que es la mejora de la especie. Nosotros somos los que estamos haciendo explícito el pensamiento transhumanista. Nunca oirás hablar a un transhumanista de antiesencialismo, muchas veces porque algunos de ellos no tienen vienen más del mundo de la ciencia y no tienen la formación filosófica para afrontarlo con el calado que requiere, ¿no? Por tanto, bueno, pues lo hacen más con brocha gorda, ¿no? Y es verdad que estamos haciendo poco a poco explícita la filosofía que tiene el transhumanismo. Hay quien sostiene que es una ideología, hay quien sostiene que es una religión secularizada, un neognosticismo tecnocientífico, es decir, una nueva propuesta gnóstica que plantea el abandono del cuerpo para ir a un tipo de existencia mejor, dejando aquí nuestro cuerpo, que en el fondo, como ellos dicen, es chatarra biológica. Bueno, esto lo he dicho antes, es una transposición materialista del deseo de inmortalidad clásico y religioso, y algunos de sus fines son meros deseos o creencias. Creo que esto es muy importante. El transhumanismo tiene una parte científica y una parte que yo creo que entra en el terreno de la religión, de la creencia, porque no está demostrado. Uno de ellos, por ejemplo, a mi modo de ver, es Anders Sandberg, quien claramente, realmente, yo creo que practica la religión transhumanista, incluso lleva la medalla aquí colgada, afirmando que él quiere ser criogenizado en el momento que muera, en espera de esa descriogenización y resucitación, sin ninguna evidencia científica. A día de hoy no existe ni un paper, pero digo ni uno, y es un tema que lo sigo además muy de cerca, que demuestre que es posible resucitar ni siquiera a una lombriz, que es un organismo multicelular mucho más sencillo que un ser humano que tiene millones de células, ¿no? Bien, entramos ya en lo que es el análisis bioético. Hemos visto lo que es el transhumanismo, algún trazo de lo que es desde el punto de vista filosófico, completando con lo que ha dicho antes el profesor Valor-Llévenes. ¿Qué desafíos bioéticos nos plantea el futuro? Y metiendo en este futuro, en el saco del futuro, también al transhumanismo. Y aquí pregunto, ¿es una realidad o es una utopía? Tú antes has dicho, Juan Antonio, que lo ves como una utopía.
Yo creo que el transhumano no es una utopía, el transhumano va a llegar a ser una realidad. Lo que es una utopía es el posthumano. Es decir, el ideal último de todo transhumano, o los más radicales, es el posthumanismo. Y así que veo que hay, a menos a día de hoy, hay algo de utópico, ¿no? En él se mezcla, en el transhumanismo se mezcla lo real, que ya se hace, lo posible o verosímil, que podría llegar a suceder, que no es absurdo, contradictorio, y lo utópico o la ciencia ficción. Voy a quitar de en medio lo utópico y la ciencia ficción, porque para hacer un análisis bioético yo no puedo basarme en cosas que no sé en realidad en qué cosa consisten, o que en realidad no hay todavía publicaciones científicas que demuestren, como la criogenización o el trasvase del contenido sináptico, que eso se pueda llegar a hacer, ¿no? Por tanto, quito de medio esos dos tipos de medios que utilizan los transhumanistas y me voy a centrar en el resto. Y además hay que pensar que en las próximas décadas se producirá el cruce de las llamadas tecnologías emergentes y convergentes. Emergentes porque están poco a poco emergiendo, como se nos ha demostrado en la intervención anterior, y convergentes porque convergen. Va a llegar un momento en que ya ha llegado ese momento, mejor dicho, en que la genética y biotecnología, antes se nos ha explicado este ámbito, se va a cruzar con la inteligencia artificial, ya se está cruzando, con la neurociencia y con la nanotecnología y la robótica. Estas son las 4 ramas de la ciencia y la tecnología que se llaman tecnologías convergentes. Y aquí creo que este cruce que ya se está produciendo, no se ha producido, lo que hay de radicalmente distinto desde los años 50 a esta parte, desde que descubrimos las bases moleculares del DNA, es que podemos intervenir sobre las bases moleculares de la vida humana y no solo de la vida humana, y esto, además, utilizando inteligencia artificial, desarrollando el ámbito de la neurociencia, las intervenciones sobre el cerebro humano, y utilizando la nanotecnología y la robótica para intervenir sobre el humano, van a crear en las próximas décadas un desarrollo, algunos ya hablan de un desarrollo exponencial, y esto es sumamente interesante, al menos a mí, como persona que se interesa en las cuestiones bioéticas que plantea la ciencia y la tecnología actual. Una breve diapositiva sobre qué entendemos por bioética, para aquellos de vosotros que os acerquéis por primera vez a esta disciplina. La bioética es una rama de la ética, es una ética aplicada a determinados problemas. ¿A cuáles? Etimológicamente viene del griego biosethos, que significa ética de la vida, y que defino así como un estudio sistemático interdisciplinar de la acción del ser humano sobre la vida en sentido amplio. No solamente Potter, uno de los pioneros de la bioética, afirmó que la bioética era global en cuanto que la vida está toda relacionada, la humana, animal y vegetal y el ecosistema. Formamos, por así decir, un sistema vivo donde constantemente estamos mandando señales, hablaríamos de relaciones, que alteran y cambian ese ecosistema y que alteran y cambian otros niveles de vida, ¿vale? Por tanto, la bioética va a estudiar la ética de esas intervenciones sobre la vida en sentido amplio para ver cuáles son sus implicaciones éticas racional y prudencialmente, y para comprender aquello que es bueno para el ser humano y las futuras generaciones, para el ecosistema, tomar decisiones y encontrar una normativa jurídica adecuada. ¿Vale? Esto es lo que entenderíamos por bioética, una bioética, repito, entendida como bioética global, no solo de la vida humana. Y traigo aquí esta diapositiva que me parece sumamente interesante, de hace un par de años, de un centro de bioética puntero de Londres, que se llama el Nuffield Council on Bioethics, que ha titulado What's on the Horizon for Bioethics? ¿Qué hay en el futuro de la bioética para los próximos 50 años? Podéis entrar en la web de este centro, encontráis esta diapositiva y podéis hacer clic sobre cada una de esos términos para ver exactamente en qué consiste. Creo que es una buena síntesis de cuáles van a ser los principales problemas en las próximas décadas. Lo distingue por ámbitos de investigación o de estudio. En reproducción humana, donde por ejemplo tenemos la secuenciación completa del genoma de embriones y de fetos, o la sustitución de úteros, o gametos generados in vitro, para ir después a lo que es el diseño de seres humanos con el biohacking, el mejoramiento cognitivo, la medicina bioelectrónica, el mejoramiento moral de que he hablado antes. O sea, como veis, en este mismo esquema están metidas partes de las intervenciones que plantea el transhumanismo para la mejora de la especie. Este centro no habla de transhumanismo, pero ha incluido parte de esas intervenciones. Después hablaríamos del comienzo y del final de la vida humana, con la criogenización tras la muerte, también hablan de ello los transhumanistas, o los tratamientos antiedad mediante el alargamiento de telómeros, o la toma de decisiones en cuidado pediátrico, para ir después a todo lo que es salud y sociedad,
el microbioma del que se nos ha hablado antes, la resistencia antimicrobiótica, la inteligencia artificial en salud, de la que vamos a hablar, de las que voy a hablar después, o también la identidad de género, los implantes biométricos, que también pues es una de las cosas que se han planteado antes, la edición genética de animales, todo lo que tiene que ver con la alimentación, los animales, es decir, y el ambiente, otros ámbitos. También vamos a poder interactuar con esos ámbitos y alterarlos radicalmente. O sea, las posibilidades van a ser brutales. Este esquema daría para hacer muchas tesis doctorales, porque muchas de estas intervenciones todavía día de hoy no sabemos cuáles son sus implicaciones bioéticas, no han sido investigadas y muchas de ellas las tienen. Bueno, para hablar después de sus aplicaciones en crimen y seguridad, el envejecimiento epigenético, los websites genealógicos, los fenotipos de DNA, etcétera, etcétera. Y por último, en la investigación en ética, el uso de cerebros surrogados. Sabéis que hemos hablado de se están haciendo ya quimeras interespecie para desarrollar organoides. Es decir, las posibilidades, no digo que son infinitas, pero cada vez van a ser más. Para bien, es decir, muchas de estas cosas tienen una finalidad, antes se ha mencionado, ¿no? Y perdonad el inciso, creo que es importante distinguir en lo que tiene una finalidad terapéutica, es decir, restablecer la funcionalidad de un órgano dañado, de una parte del cuerpo humano dañado, donde estaríamos hablando de una finalidad lícita, deseable, porque queremos curar a las personas y pertenecería al ámbito tradicional de la medicina. El transhumanismo va más allá, habla de la ampliación de posibilidades, el potenciamiento, es decir, no es terapia, es potenciamiento. Y quiero decir respecto a esto que cada vez se va a difundir, va a estar más difuminada la distinción entre lo terapéutico y lo mejorativo. Es decir, dentro de 100 años, seguramente, si a tu hijo que no oye le van a poner un implante que le va a permitir superar la sordera, pero al mismo tiempo le va a permitir oír sonidos que el ser humano normal no puede. Y esto es muy interesante porque estoy convencida de que la medicina va a incluir no solamente la finalidad terapéutica, sino también la mejorativa, o al menos te va a dar la posibilidad de hacerlo, ¿no? Aquí he sacado de esa diapositiva anterior algunos que considero que están ya sobre el tapete, están ya sobre la mesa, se están produciendo, cuestiones bioéticas que se están ya analizando. Una de ellas ha sido antes explicada por parte de un experto, que es el uso de CRISPR-Cas9 y la edición genética en la línea somática, germinal y embrionaria, como se nos ha dicho, el hacerlo en la línea embrionaria o en la línea germinal, es decir, en los óvulos o espermatozoides, podría suponer problemas por lo que veremos después. En cambio, en la línea somática no plantea problemas para la salud y la integridad de las personas. La inteligencia artificial aplicada a la salud, todos los test genéticos, las posibilidades diagnósticas y terapéuticas que se nos abren. A todo esto quiero decir, aquí hay un profesor de Derecho Mercantil, la cantidad de empresas que van a invertir en todos estos productos. Va a ser, las próximas décadas, va a ser realmente, yo creo, de desarrollo de empresas biotecnológicas, spin-off, etcétera, con finalidad de uso en salud. Ya se está produciendo enormes cantidades de inversiones en este tipo de aplicaciones. El embrión de 3 progenitores, que ya se ha hecho en animales, claramente esto, un embrión de 3 progenitores. ¿Eso qué significa? Ya no serían solamente el origen de un gameto masculino y un gameto femenino, sino también todo esto tiene implicaciones en todo lo que es lo que entendemos por familia o por fecundación humana, etcétera. La fecundación asexual mediante clonación, que ha sido explicada con anterioridad, o obtener un embrión de una célula somática. Esto es un tipo de intervención que ya se puede hacer, se está haciendo en ratones, que es de una célula somática del organismo, hacerla retrotraerse a un estado de desdiferenciación celular hasta llegar al origen embrionario. Es decir, yo podría tener un hijo mío sin necesidad, solamente mediante biotecnología, aplicándola aquí, no sé si está el doctor Peláez, ¿se ha ido? Sí. Bueno, mediante esa retrotraerse a un estado de desdiferenciación, ¿no? Es decir, obtener embriones humanos a partir de células somáticas. Híbridos de humano-animal, biología sintética, perdón, hacer una síntesis del genoma humano parcial o total en el laboratorio, los híbridos de ser humano y animal, la producción de organoides en animal, del útero de alquiler pasar al útero artificial, que se nos ha puesto antes una diapositiva, ya se está haciendo en ovejas, se ha hecho un útero artificial para ovejas de 12 semanas, y una ectogénesis, que es la externalización completa del embarazo, que ya ha sido planteada por algunos autores
postfeministas como Donna Haraway y Rosy Braidotti. La criogenización y la crioeutanasia que he mencionado antes, los nanorobots con finalidad terapéutica, es decir, esto ya se está haciendo, introducir robots dentro de nuestro organismo para liberar arterias, etcétera, o el mejoramiento genético, farmacológico y cognitivo del que se sirven los transhumanistas. Algunas ideas de bioética fundamental, antes de pasar a las 4 diapos donde analizo esas 4 ramas de tecnologías convergentes para ver sus aplicaciones, sus implicaciones bioéticas. Algunas ideas de bioética fundamental. Lo primero, hay un principio clásico, es el primero, no hacer daño. Es decir, el principio es como el disco duro de la ética, es no hacer daño. Quien diga que quiere hacer daño, automáticamente diríamos que es una moral, ¿no? Cuando hablamos de ética hablamos de no hacer daño, de no dañar. Y ahí, claramente, lo que hemos de plantearnos con cada una de estas intervenciones, no me da tiempo a abordarlas todas, y espero, José Antonio, que no pretendieras que las abordara todas, porque son muchísimas las que se plantean. Cada una de ellas debería ser estudiada en detalle, para ver y analizar caso por caso si esa intervención se debe hacer o no, si plantea riesgos para la salud, la vida, la integridad física o psíquica, no solo de las personas, sino también de todo nuestro entorno. Que se hiciera en el respeto de la dignidad de las personas, que se hiciera bajo los principios de igualdad y de no discriminación. El transhumanismo en esto plantea la eugenesia de las personas con discapacidad. Es verdad que lo hace cuando estas son todavía feto e incluso embrión, lo que supone, pero supone también un problema bioético, es la eliminación de la discapacidad, más bien del portador de la discapacidad. Yo soy muy crítica con esto. La salvaguarda de la conciencia y la libertad, porque claro, todo aquello que nos podamos poner en el cerebro podría suponer un control de las decisiones de ese individuo. Como veremos después, la privacidad y la intimidad, ¿dónde quedan? La transparencia y la veracidad, la justicia y la equidad y, añado, la responsabilidad sobre las generaciones futuras y el ecosistema. Esto que ha sido desarrollado por un autor, para mí muy querido, que es Hans Jonas, que habla del principio de responsabilidad y que yo he incluido en la definición de bioética porque creo que es muy importante. Las intervenciones que hacemos hoy en día tienen un alcance en las generaciones futuras en cuanto que intervenimos sobre la línea germinal y la línea embrionaria que ha de ser estudiada y considerada. ¿Por qué? Y aquí vamos ya un poco en detalle. ¿Cuáles son los problemas bioéticos que plantea la edición genética en humanos? En parte han sido ya enunciados por el profesor Peláez. Está claro que plantea posibilidades terapéuticas para curar enfermedades y en la línea somática van a tener un uso estupendo. Que siempre, ojo, hay que decir que todo aquello que se haga en humanos previamente tiene que pasar por un comité de ética que analice en detalle, un comité interdisciplinar de científicos, eticistas, juristas, que analice cuáles son las implicaciones éticas de esa intervención, es decir, posibilidades de éxito, de fracaso, riesgos para la salud, etc. Lo hemos visto muy claramente con la cuestión de las vacunas. Todo ensayo clínico tiene fases previas a la aplicación en humanos y esto claramente se debe seguir también en este tipo de intervenciones que los transhumanistas plantean como intervenciones que potenciarían capacidades. Tener en cuenta los denominados efectos off-target, es decir, el uso del CRISPR-Cas9 puede producir efectos indeseados. ¿Por qué? Porque hay caracteres que no son monogénicos, es decir, no hay un gen que expresa solo un carácter, sino que si yo quito un gen que supuestamente quita una enfermedad, puedo hacer que se activen genes que produzcan una enfermedad en esa persona o en su descendencia, en 1 o 2 generaciones. Y esto lo debemos considerar, porque puede ser que estemos curando una enfermedad, pero al mismo tiempo estemos haciendo que surja otra. Esto se debe hacer con principios de prudencia, de cautela, de no dañar a esa persona, a esas niñas. Esta es la razón por la que se ha realizado una moratoria general a nivel internacional del uso del CRISPR-Cas9 en la línea germinal, ¿no? Solamente se puede hacer en la línea somática, es decir, que afecte al individuo sobre el cual se realiza esa intervención, siguiendo ese principio de primero no hacer daño, que en bioética normalmente llamamos como el principio de beneficencia, benefacere, hacer el bien y no dañar. Además, cabría la posibilidad de que las personas genéticamente mejoradas, ¿qué supondría esto para las personas con discapacidad? Habermas llama la atención sobre esta cuestión porque podría generar una desigualdad, es decir, una sociedad donde tenemos humanos normales, que no queremos que se nos aplique nada, humanos mejorados y ya humanos llevados a otro nivel, ¿no? ¿Qué sucede con las personas con discapacidad o tipos de discapacidad que no podamos curar? O incluso, ojo, personas con discapacidad que no quieren ser curadas. Yo tengo a gente que, hablando del síndrome de Down, dicen, yo no quiero erradicar el síndrome de Down, yo quiero tener esa especificidad. Yo esto se lo voy a decir
a una persona con 20 años con síndrome de Down. Yo estoy feliz con mi síndrome de Down. Me da capacidades, me permite hacer otras cosas o tener una sensibilidad. Te sorprende, ¿no? Pero es verdad que ahí se debería respetar la libertad también de esta persona de querer quedarse como es, ¿no? Muy probablemente con el abuso y el aumento de la técnica y la ciencia futuro, sin caer en un catastrofismo. Yo en esto siempre digo, permitidme el inciso, que no soy ni demonizo la ciencia y la técnica, ni mucho menos. Creo que son instrumentos que han salido de la mano del ser humano, que nos han ayudado a tener un nivel de bienestar fantástico y que nos deben seguir ayudando, pero tampoco creo en la ciencia como que nos vaya a salvar y nos va a llevar necesariamente a la felicidad. Yo creo en el buen uso realista de la ciencia, situación por situación, para ver realmente qué es lo más adecuado a esas circunstancias, ¿no? Bien, ahí pongo algo de bibliografía sobre esta cuestión, sobre todo sobre qué significará esto, la edición genética, para las futuras generaciones. El mejoramiento cognitivo y neuroética. Hay una rama de la bioética que se llama neuroética, que es la ética de las intervenciones sobre la dimensión neuronal, y a ellos he puesto algún tipo de intervención. En primer lugar estarían las drogas estimulantes cerebrales que ayudan a la creatividad, la estimulación intracraneal, que ya se está haciendo para curar ciertas patologías. Esto seguramente lo habéis visto, personas que tienen temblor de manos o que tienen alguna patología neurológica, se les da una descarga, así que va directa a una parte, a un núcleo neuronal y para ese temblor. Esto es buenísimo, la llamada estimulación intracraneal con finalidad terapéutica, pero se habla también de otro tipo de estimulación intracraneal para activar otras posibilidades. Hay manuales ya de neuroética muy buenos que hablan ya de posibilidades reales, de potenciar la creatividad, la memoria, la capacidad lingüística, etc. El denominado interfaz cerebro-ordenador, Brain-Computer Interface, que ya se ha hecho, ya existe y que cada vez va a tener más posibilidades. Pensad, por ejemplo, una cuestión ética, que ese ordenador no solamente me sirviera para traducir mis pensamientos en voz o en movimiento, si yo tengo, por ejemplo, una tetraplegia, sino que pudiera ese ordenador anticipar, mandar órdenes a mi cerebro con una especie de hackeo cerebral. Eso supone un problema para la libertad y la conciencia y el dominio de las personas. Imaginaos esto en manos con un uso militar o con una finalidad destructiva, o un gobierno autoritario. Es decir, todo esto ha de verse, ha de analizarse, han de establecerse reglas del juego, ¿no? No todo aquello que podemos hacer hemos de hacerlo. Los nanoimplantes cerebrales para potenciar capacidades, hay las modificaciones genéticas que ya se están produciendo con una finalidad de activar mediante modificaciones genéticas zonas de nuestro cerebro. Esto es la llamada ortogenética, que ha permitido, por ejemplo, la posibilidad de ver últimamente, de eliminar la ceguera en alguna persona, ¿no? Bueno, hay que decir que a todo esto hay que ser también realistas, es decir, hay que tener evidencias científicas acerca de la efectividad de cada una de estas intervenciones, no aplicarlas sin ningún tipo de evidencia científica, ¿no? Y que pueden tener en cuenta que pueden suponer un riesgo para la salud, la dimensión cognitiva, la identidad, la conciencia y la libertad, también para controlarla. Hay muchísimos artículos, este es muy reciente, sobre mejoramiento cognitivo, preguntas todavía sin contestar. Este es un tema que a mí me apasiona. Yo siempre he dicho que si alguien me presenta una tesis doctoral sobre esta cuestión, yo se la dirijo, ¿no? Porque me interesa particularmente. Bueno, claramente aquí, de nuevo, la frontera entre la terapia y el mejoramiento cada vez va a ser más difusa. Es verdad que tenemos que emplear esas herramientas de mejora cognitiva siempre que uno quiera para quienes poseen una disfuncionalidad cognitiva, sino que hemos de hacerlo y muy probablemente va a haber posibilidades estupendas, pero al mismo tiempo hay que pensar que los efectos de mejora no dependen solo del ingrediente tecnológico, sino que hay factores personales, sociales, culturales, que son difícilmente mensurables y altamente variables. Todo lo que se refiere a las dimensiones cognitivas es muy importante la dimensión relacional, social, cultural, educativa, etcétera, para el potenciamiento de esas capacidades. Un caso muy concreto, el caso de Neuralink. No sé si habéis oído hablar de este dispositivo que está desarrollando Elon Musk, que es como un Fitbit implantado en nuestro cerebro. Estas fotos están sacadas de su presentación en YouTube en agosto pasado. Un tema del cual hay opacidad, no sabemos mucho qué está haciendo, si realmente está teniendo resultados. Eso sí, ha prometido que ese Fitbit en el cerebro va a eliminar la ceguera, la parálisis, la depresión, insomnio, convulsiones, adicción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es la carta a los Reyes Magos porque, de hecho, no hay publicaciones científicas que demuestren que tocando
ciertas partes del cerebro puedas curar esas enfermedades, ¿no? Como la depresión, la ceguera, etc. Muy probablemente con el tiempo, yo no excluyo que de aquí a 500 años podamos llegar a curar ciertas enfermedades. Y no me cierro a ello, ¿eh? Pero a día de hoy no se puede prometer algo que no se puede cumplir, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial y la bioética, de nuevo, otra rama, tecnología convergente que utilizan los transhumanistas, que va a tener, ya está teniendo aplicaciones en salud humana, la llamada medicina de las 4 Ps, la predicción, la precisión, la personalización y la participación, y ya pues en Estados Unidos siempre te ofrecen un test genético para saber qué enfermedades va a tener tu descendencia. Claro, ahí yo me pregunto, ¿yo tengo derecho también a no saber todas las enfermedades que voy a padecer? Porque si nace mi hijo y como en Gattaca me dicen que tiene posibilidades de vida de 30 años, pues sinceramente, si realmente no hay terapias para todo eso que padezco, aquí nos van a tener que ofrecer también esa posibilidad, ¿no? Bueno, todo lo que relativo a Big Data y datos biomédicos plantean cuestiones de bioética de carácter relativos a la privacidad, a la intimidad, a la confidencialidad, el control, etcétera. Sabéis que cuando lleváis el aparato el relojito, pues ya mandáis todos esos datos a una empresa que, por cierto, comercializa con esos datos, ¿eh? Aunque hay quien estudia, hay una autora que os recomiendo seguirla, que se llama Carissa Belliz, que también estudia en Oxford, tiene un libro titulado Privacy is Power, porque habla de esto, ¿no? Del control a través de la privacidad de los datos biométricos u otro tipo de datos que estamos regalando, ¿no? Bueno, y hay un libro muy interesante que acaba de salir en Springer, el año pasado, sobre justamente esto, Artificial Intelligence and Bioethics, que analiza en detalle todas las implicaciones bioéticas que tiene el uso de la inteligencia artificial en la salud. Y por último, las cuestiones de nanotecnología aplicada a la salud. Creo que se deberían hacer siempre siguiendo el principio de seguridad, es decir, que ese nanochip que ponemos en el cerebro o ponemos en cualquier parte del organismo no produzca rechazo y produzca un daño. Aquí están los biohackers, sabéis que son quienes se ponen estos microchips sin ningún tipo de control. En Estados Unidos lo hacen gente que no ha terminado la carrera, sin ningún tipo de vigilancia, con lo que se producen enfermedades o rechazos o pudiendo dañar, ¿no? A sí mismos y si se aplican a otros. La antena de Neil Harbison, no me da tiempo a verlo, pero os animo a ver un vídeo en YouTube donde es que se ha instalado una antena que le permite oír los colores, es decir, padece monocromatismo, no puede verlos, los traduce en sonidos. Os digo que tampoco hay evidencia científica publicada de que realmente eso sea así. Yo a Neil Harbison le creo de lo que dice, pero no he encontrado ningún artículo que demuestre que esa antena puede traducir los colores en música o en sonidos, ¿no? Las posibilidades de nanobots introducidas en el cuerpo que ya se están haciendo, es decir, aquí creo la clave consiste en la valoración de cada una de estas intervenciones para ver sus efectos a medio y largo plazo. Recuerdo una vez en Oxford me preguntaron, entonces, Elena, ¿tú estás en contra del mejoramiento? Porque vieron que yo era algo crítica con el transhumanismo, y dije, no. Por supuesto que no, es que va a depender del momento científico, va a depender de las evidencias que haya, va a depender del tipo de intervención, va a depender de las implicaciones que tengas, cómo afecta la privacidad, la seguridad, la integridad, la salud, etcétera. Y eso requiere un análisis. La bioética analiza cada situación, ¿no? Hay documentos ya que han analizado la cuestión de la nanociencia aplicada a humanos. Hay un documento del Comité Nacional de Bioética italiano, más reciente que este del Reino Unido, que hablan de todos los efectos que puede tener en la salud humana, ¿no? Creo que no hay que cerrarse, pero al mismo tiempo tampoco ser creyentes en ello, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Y por último, un epílogo acerca del derecho. Claramente la ética es la reflexión acerca de la eticidad de esas intervenciones, que como he dicho, habrá que valorar teniendo en cuenta la seguridad, la integridad, la salud, la libertad, el respeto a la conciencia, la privacidad, etcétera, la justicia, por supuesto. Todo esto se debe regular de alguna manera. No existe un código ético global sobre estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay variedad de visiones filosóficas, claramente. Pero sí que hay alguna regulación que no son coercitivas, son consultivas. Son de la UNESCO y tenéis la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos del 97, donde se establece que, el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y que toda persona tiene derecho al respeto de su dignidad y de ese genoma. Os recomiendo ese libro de Laura Palazzani, una catedrático italiana que sigo muy de cerca, además es amiga que justamente habla de las cuestiones de estas tecnologías emergentes en la ética y en el derecho.
la Declaración Universal de Datos Genéticos y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que hablan de la protección de las generaciones futuras. Personalmente, tengo que deciros que desde que me acerqué al transhumanismo, que en principio, como digo, suscitó cierta curiosidad, temor, inquietud y después preocupación bioética, lo que más me ha preocupado siempre es qué vamos a dejar a las generaciones futuras, qué planeta, qué de nosotros mismos, considerando al ser humano como un bien, y creo que eso, bueno, pues hay que valorarlo, ¿no? Y ya cierro con esto. ¿Qué conclusiones? Bueno, creo que es muy importante el formar interdisciplinarmente perfiles de científicos que sean capaces de ver estas cuestiones desde un punto de vista también humanístico, ético, legal, que sean capaces de plantearse estas cuestiones, no formar perfiles cientifistas cerrados en el propio área de conocimiento, superar esa fragmentación del saber que desgraciadamente hemos desarrollado desde la modernidad, que ciencia y ética vayan de la mano, que haya una reflexión filosófica crítica para adelantarnos al futuro, no llegar a posteriori a las cuestiones que puedan plantearse. Y creo que hay que desarrollar, a la par de la razón técnico-instrumental de la ciencia, que es una parte de nuestro cerebro importante, sin lugar a duda, porque nos ha llevado a un desarrollo y a un bienestar impensables, la dimensión sapiencial acerca de quiénes somos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Por ello, apostar por un buen uso prudencial y sapiencial de la ciencia y de la técnica para una plena realización de las personas que no sea solamente física o psíquica, y esa responsabilidad sobre las generaciones futuras y el planeta. Pues con esto, perdonad la prisa, pero he empezado más tarde, no quiero robar tiempo al siguiente ponente. Muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Sí. No sé decirte exactamente, te recomiendo un libro de Julian Savulescu, Decisiones peligrosas, una bioética desafiante, de Tecnos, no sé decirte exactamente la composición, pero él habla de todos estos tipos de mejoramiento y habla también de estas. Es Julian Savulescu, con V, Decisiones peligrosas, una bioética desafiante, de editorial Tecnos. Porque dentro del derecho mercantil, donde más he investigado en el seguro, y decirte que esos datos biométricos han revolucionado el seguro y han creado cambios importantísimos y tal. Bueno, y después los datos genéticos pues han llevado a la gran discusión. Por ejemplo, en Suiza se permite que las compañías hagan test genéticos a la gente. En cambio, afortunadamente en España ese tema todavía no ha llegado. Pero bueno, es tremendo, es decir, que las compañías juegan con una ventaja económica tremenda al conocer todos esos datos y sin embargo eso nos está llevando a mejoras del seguro porque lo que planteaba este chico, ¿cómo conseguimos el 1.000.000 de euros? Porque el 1.000.000 de euros lo conseguimos a través de un seguro. Es decir, conseguimos a través de un sistema de aseguramiento global y el pobre hombre que tenga esa enfermedad pues tiene un seguro para... Entonces se puede abaratar el seguro con esta técnica y tal, pero sin embargo las compañías lo están utilizando para su lucro personal, como ha pasado con el COVID. Entonces, si sabéis que han ganado las compañías de seguro un 67% más en el ramo no vida a consecuencia de nuestra paralización. Y nadie ha sacado ese tema y nadie le ha pedido responsabilidad por lo que ha ocurrido. Nada más. Pues agradezco mucho el apunte porque creo, claramente, hablar de transhumanismo en un curso de brevedad de un día no podemos afrontar todos los aspectos. Tiene dimensiones sociales, económicas, usted ha mencionado unas que son importantísimas. No se puede afrontar con la frivolidad de decir es estupendo. O sea, creo que hay que analizarlas en detalle. Usted ha destacado un aspecto importante. Tu opinión personal de Cordeiro, que antes lo has mencionado así por encima. Sí. Yo cuando lo escuché, la famosa entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo, se la mandé a un montón de amigos, luego pues la mayor parte de ellos
me contestaban, bueno, este es un cantamañanas. Bueno, de amigos quiere decir dentro del ámbito científico, ¿no? Decían, es un cantamañanas, no sé qué, no sé cuál. Pero yo me volví a poner la entrevista y realmente, excepto algunas cosas que le discutiría en cuanto a plazos que daba él, que 2050, sí. Exacto, que me parecieron que eran extraordinariamente cortos para lo que él decía, pero las cosas que decía, la verdad es que no encontré, quiero decir, no recuerdo, creo que no encontré ninguna razón para contradecirle en lo que dijo. Vamos a ver, Cordeiro le conozco personalmente y le respeto como persona, aunque no comparta, él es transhumanista, no comparta alguna de sus premisas. Creo que no es un académico ni un científico y creo que a veces adolece de cierto rigor en las afirmaciones que hace porque no están sustentadas por la ciencia, al menos en el estado actual. Entonces, ahí sí que sería crítica con él en esto. Hasta el punto de decir que es un cantamañanas, quizás la palabra es excesiva y no quiero tampoco faltarle al respeto, pero sí que hay que coger con pinzas, no todo lo que dice es oro colado. Sí, entre otras cosas, por ejemplo. Bueno, pero esto... Sí. No, tendríamos que coger cada una de las afirmaciones que dice y repito, yo soy crítica con él, y cuando habla de la muerte es una creencia. Yo no creo que se vaya, al menos a día de hoy, a eliminar eso, como eso tantas otras cosas. Hay cosas muy cuestionables. Sí. Bueno, nada, muy brevemente. Se ha ido Fernando, pero en el grupo de trabajo en el que estamos, recuerdo una intervención que tuvo en la que nos mostraba una serie de microorganismos que no mueren, algo, en fin, un descubrimiento muy reciente, que no mueren, digo, a no ser accidentalmente. Sí. Digo, porque, no sé, por el entorno, por en fin, la acidez del entorno, etcétera, ¿no? Lo cual es muy interesante. Porque demuestra que hay seres inmortales. Sí, lo cual es muy interesante, porque esto no se conocía hasta hace poco y esto nos tiene que hacer reflexionar acerca de la concepción que tenemos de la finitud humana y de la muerte, ¿no? En fin, quizá deberíamos... Muy interesante. Quizá deberíamos ser más abiertos de miras, ¿no? Y entender que puede haber nuevas concepciones desde las que interpretar la vida y la muerte, ¿no? Bueno, esto por un lado, pero por otro lado quería decirte, Elena, que cuando pienso en el transhumanismo, pienso en una utopía transhumanista, y esto quiere decir que realmente a mí me interesa un poco si en este momento se pueden hacer unas cosas y no otras. Este no es el problema de fondo, que en este momento se puedan hacer o no, quizás se puedan hacer en el futuro. El problema de fondo no es este, el asunto es que nos estamos instalando en un camino que, como en su momento fue el mecanicismo, digamos, en el siglo XVII, ¿no? Nos estamos instalando en un camino que genera consecuencias en distintos órdenes, en el orden político, jurídico, económico, etcétera. Y se trata de pensar en esas consecuencias sencillamente para tomar las riendas de nuestro propio destino. Yo creo que este es el objetivo del curso. Aquí, efectivamente, como ha dicho Fernando Peláez, no se trata de explicitar lo que va a ocurrir, porque esto no lo sabe nadie, pero sí se trata de entender que estamos en un nuevo proyecto, al menos en una parte del mundo en el que vivimos, y ese proyecto tiene sus consecuencias y esas consecuencias son las que hay que hacer explícitas para no dejarnos llevar por otros, sino ser nosotros mismos los que tomamos las propias decisiones. Y creo que de eso trata este curso, en definitiva, ¿no? Claro, las dos cosas, bueno, te agradezco mucho el apunte, sí que lo había oído, es verdad, no lo he estudiado a fondo y por tanto no lo he mencionado. Yo estoy dispuesta a cambiar mi criterio, mi opinión, si realmente veo que las cosas son distintas, incluso a cambiar de paradigma, como le he dicho antes a Jaime, si realmente en mi cabeza lo ve que estoy equivocada, ¿no? Eso por un lado. Y respecto al transhumanismo, creo que hay dos niveles de reflexión. Una reflexión más de fondo, efectivamente, que el transhumanismo no hace explícita y que la debemos hacer, y una más aplicada, más práctica, que es la que a mí, quizás por dedicarme a la bioética, me preocupa. No quiero quitar de menos a ninguna de las dos, creo que ambas son importantes. Nada.